Vámonos con la siguiente conversación. Estamos con CIPER Chile. Vamos a hacer una vez a la semana también una conversación con periodismo independiente y de investigación con CIPER, que trae lo siguiente. Fíjate que en el barrio Franklin está el terreno de la ex estación San Diego, que es propiedad de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, o sea, de todos nosotras y nosotros, ¿no? El que es valorado en el mercado inmobiliario entre 17 y 20 millones de dólares. Eso vale esa ex estación entonces del EFE. Y su venta fue encargada sin licitación a la empresa GPS Property. En el directorio de esa empresa figura Joaquín Bram Barril, ex tesorero de la UDI, quien también integra el directorio de EFE, y además un hijo de Bram es gerente de GPS y es uno de los fundadores entonces de esta compañía, que también es su ex cuñado. O sea, todo negocios familiares ahí con GPS Property. Vamos a hablar entonces de este reportaje que se llamó El millonario negocio de EFE, que entregó a una empresa vinculada con un miembro de su directorio, de la periodista de CIPER, Macarena Segovia. Macarena, ¿cómo estás? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola Freddy, buenas tardes, buenas noches ya para eso hasta ahora. Tardes, noches. Estar aquí, tardes, noches. Oye, bueno, increíble esto que traen ustedes. ¿Cómo se enteraron de esto y en qué consiste entonces esta venta de un mercado inmobiliario de 17, 20 millones de dólares, una ex estación de EFE? Bueno, nosotros recibimos esta denuncia y empezamos a investigar un poco porque llamó bastante la atención al interior de Ferrocarriles del Estado, que como tú decías es una empresa pública del Estado. Este acuerdo para vender un terreno que es bastante cotizado por las inmobiliarias, ya que ese lugar de Franklin es un polo emergente habitacional. Entonces, en ese contexto, esta venta que se empezó a visualizar por hartos medios de comunicación bien importantes de nuestro país llamó la atención y se dieron en la investigación, y nosotros nos dimos cuenta que nacía esta licitación pública de este terreno que tiene más de 18.000 metros cuadrados. Era una empresa que se llama GPS Property. Esta empresa lo que hace es gestionar proyectos inmobiliarios. Entonces, lo que hizo fue contratar a esta empresa para vender este terreno, pero llamaba la atención, y ahí quedamos un poco pasmados cuando nos dimos cuenta que uno de los directores de EFE, que no solamente es director, sino que además es presidente del área encargada de investigar y analizar los negocios inmobiliarios que pueda llegar a ser EFE, que es Joaquín Bram Barril, además era director de esta empresa que contrataron para hacer esta millonaria venta, que no es una venta en sí, sino que es una licitación que lo que hace es entregar el terreno a cambio de que construya una inmobiliaria en ese terreno. O sea, no es que se vayan a recibir 17 o 20 millones de dólares por ese terreno, sino que es una permuta. Entonces, una cosa era que aquí teníamos que el director era el director de las dos empresas, pero después también nos dimos cuenta que el hijo de Joaquín Bram Barril era gerente general de esta gestora inmobiliaria. De GPS. Y además de GPS Property, y además uno de los fundadores de la gestora inmobiliaria era el tío del hijo de Joaquín Bram. Entonces era como un negocio familiar, básicamente. Y este Joaquín Bram Barril también fue tesorero de la UDI, o sea, un hombre instalado en la UDI. O sea, Joaquín Barril es conocido dentro del mundo político. Él fue tesorero de la UDI por ahí a mediados del 2005. Es parte del núcleo político más duro del gremialismo, muy cercano a Longueira, es como de ese grupo. Y él se retiró un poco de la política para dedicarse a los negocios inmobiliarios. Él es conocido dentro de esa área, pero su familia siguió ligada. Por ejemplo, uno de sus hermanos fue intendente durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Él fue presidente de ese durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Y su hermana es María Luisa Bram, quien es la presidenta del Tribunal Constitucional. Espérate, ese dato es muy bueno. No es coincidencia de apellido, entonces. Además es hermana de una de las mujeres más cercanas al presidente Piñera. Sí, o sea, ella fue su asesora y su mano derecha durante el primer gobierno. Entonces, hay una cercanía
con el gobierno que es bastante evidente, más allá de que en el mundo empresarial puedan conocerse tradicionalmente los empresarios, aquí hay una cercanía política también. No es arbitrario el hecho de que él esté dentro del directorio de EFE, en un espacio en donde también EFE está pensando hacer muchos negocios inmobiliarios. Y además es interesante porque la venta de este terreno, uno dice, claro, ¿por qué va a estar mal que EFE venda un terreno? No, sino que además este terreno tiene otro objetivo que se enmarca dentro de un proyecto de ayuda habitacional, de solución habitacional que tiene el MIMBU con EFE. El MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, firmó un acuerdo con EFE el año pasado para que en ese terreno en específico se construya una cantidad de departamentos que van a ser entregados a EFE y que EFE va a arrendarlos a gente que reciba un subsidio para el arriendo habitacional, que es el D52. Yeah. Entonces, además, lo que va a recibir EFE, básicamente como en pago, son estos 300 a 100 departamentos que tienen que cumplir una serie de requisitos y además va a recibir el pago del arriendo que podrían llegar a ser unos 360.000 a 380.000 pesos mensuales por esa misma cantidad de departamentos durante 40 años. Oye, entonces aquí también se preguntan por qué van a utilizar ese terreno tan importante y tan grande para solamente, por ejemplo, beneficiar a 300 o 100 familias. Claro, como ustedes dicen, es un paño de casi 2 hectáreas que tiene mucha plusvalía, ¿no? Está cerca del sector El Llano, al lado del Parque Intercomunal Víctor Jara. Sí, además es un uso de suelo mixto. O sea, esto significa que la inmobiliaria, la gestora inmobiliaria o los inversionistas inmobiliarios que finalmente pongan las lucas para que se haga el proyecto, no están amarrados a construir solamente viviendas en ese espacio, en ese terreno, porque su uso de suelo es mixto, por lo tanto también ahí pueden haber centros comerciales, etcétera. Pero dentro del acuerdo y esta licitación, además que hay que comprar las bases que valen 300.000 pesos para poder saber un poco de qué se trata la venta del proyecto, está el hecho de que construyan un puente que una el Parque Víctor Jara con la comuna de Santiago, porque está justo ahí entre San Miguel y Santiago, y además la entrega de estas viviendas, pero no hay nada más claro. Entonces, finalmente lo que estaría haciendo aquí EFE es entregar un gran paño de terreno en un espacio estratégico a cambio de 300 viviendas que van a ser además subvencionadas con estos subsidios de arriendo. Ahora, como ustedes explican acá en el artículo, aquí no hubo ninguna licitación de por medio, se le entregó directamente a esta empresa GPS Property y además, y aquí viene lo surrealista, EFE y GPS, la empresa, dicen que no hay conflicto de interés en esto. Claro, eso es como ya la guinda de la torta, Fede, porque una cosa es que exista este conflicto de interés, pero otra cosa es que tanto EFE como GPS Property, que nosotros los contactamos a ambas partes y conversamos con ellos para conocer los detalles de este acuerdo, que nos dijeron que para ellos y su interpretación jurídica es que aquí no hay ningún conflicto de interés, porque ambas partes exhibieron ante EFE que, había un director en ambas empresas y además el hijo del director era gerente general de la empresa que iban a contratar. Y además dijeron, nosotros le consultamos a la Contraloría Interna de EFE y además el directorio completo de Ferrocarriles del Estado votó a favor de que se hiciera este contrato entre partes relacionadas. Entonces dijeron, nosotros aquí somos sociedad anónima. Básicamente eso es el trasfondo de esto. Porque EFE dice, nosotros somos una empresa pública, pero somos una sociedad anónima, entonces tenemos permitido hacer contratos con partes relacionadas, siempre y cuando todos en el contrato se den cuenta que está pasando esto. Pero si a eso le sumamos que no hubo una licitación pública, y eso es súper interesante, porque aquí no hubo un llamado de EFE durante el año 2020, segundo semestre, que tengamos que tener en cuenta que estábamos en pandemia, en crisis, en donde todos estaban poniendo atención en otro lado y no necesariamente en los negocios que están haciendo las empresas del Estado, van y no hacen una licitación pública. Ellos hacen algo que se llama cotización, o ellos le llaman así, porque en verdad nosotros no encontramos esta figura dentro de sus reglamentos internos.
Entonces, lo que hicieron fue seleccionar a 7 empresas, 7 corredoras de propiedades a gran escala o gestoras inmobiliarias, y decirle a usted, entrégueme un presupuesto de cómo puede hacer esta licitación y cómo le podemos sacar el mejor partido a este terreno que tenemos aquí para que necesitamos concretar este negocio. Y en la empresa donde está el hijo encontró la mejor empresa para hacer esto. Claro, pero no, eso no es lo único, porque ellos dijeron que llamaron a 7 empresas y solamente 3 le habían respondido, una de esas GPS Property. Pero nosotros contactamos a varias de esas 7 empresas y solo una nos respondió, que nos pidió mantener en resguardo el nombre y nos dijo que a ellos nunca les había llegado una citación. O sea, que EFE nunca los había invitado, que ellos no tenían ni un correo, ni una carta, nada que certificara que efectivamente se hizo ese proceso de cotización. Y eso es algo que EFE nunca nos respondió a CIPER. Nosotros se lo preguntamos abiertamente y no hubo respuesta con respecto a eso, ni tampoco por qué no hicieron una licitación pública y escogieron este tipo de licitación privada para poder hacer el proceso de seleccionar esta empresa. Y otra cosa que igual llama harto la atención y que lo pueden encontrar en el artículo que está en la web de CIPER, es que además nosotros les preguntamos, bueno, pero ¿por qué escogieron a una empresa externa para hacer este proceso? Nos explicaban que era un terreno muy grande, que no tenían gente especializada para poder hacer esta venta, pero además nos dijeron que era en pos de la transparencia, que habían escogido hacerlo a través de una empresa privada. Claro, y justo le tocó a este caballero que es parte del directorio, es de la familia Abraham, que es muy cercana, no solamente la hermana, es muy cercana a Piñera, ¿no? María Luisa Abraham, sino que también otro hermano que fue intendente en el primer gobierno, ¿no? de Sebastián Piñera. Claro. Sí. Que aquí uno ya no sabe, Macarena, si ponerse a reír o llorar, ¿no? En todo un negocio pingüe para esta empresa, porque no solamente se ganaría entonces la comisión de venta de este paño, ¿no? O sea, tampoco eso se sabe, porque ambas empresas, EFE y GPS SA, nos respondieron que el acuerdo económico correspondía a una de las cláusulas como de secreto dentro del contrato. Entonces ellos no podían revelar finalmente si es que iban a ganar una comisión específica o no. Pero sí conversamos con varios gestores inmobiliarios de alta gama, por llamarlo, que nos decían que por lo general en una venta chica de una casa, los corredores inmobiliarios como se adjudican como un 3%. Cuando son ventas de gran magnitud como esta, oscilan entre un 1 a un 2% lo que recibe la gestora inmobiliaria. Entonces, en ese sentido, es bastante interesante, el hecho de que no se transparenta cuál va a ser el pago, y no lo vamos a saber quizás hasta que termine este proceso de licitación, que termina en julio, y por otro lado tampoco sabemos efectivamente si es que GPS Property S.A. también puede tener otros intereses en inversionistas inmobiliarios, porque ellos no solamente son gestores, también tienen otras sociedades que lo que hacen es invertir en proyectos inmobiliarios. Entonces, en ese sentido, se vuelve como bastante más complejo el panorama. Y a eso también hay que sumarle que ahora la Contraloría va a tener que investigar esto, porque después de que el diputado Leonardo Soto notificó a la Contraloría de esta situación y le pidió que investigara. Claro, que evidente, ¿no? Te manda saludos una auditora, Teresa Macarena, dice: CIPER, con sus golpes periodísticos nos enteramos de irregularidades cometidas por personajes con grandes intereses. Parte de lo que te escriben también aquí en nuestro WhatsApp. Macarena, también aprovechar, ¿no? A colaborar con el periodismo de investigación, con el periodismo independiente de CIPER, con 3.000 pesos, ¿verdad? Sí. Mensuales mínimo. Mira, puede ser 3.600 pesos mensuales, puede ser menos también, si es que tenemos muchos socios y socias que de repente no pueden donar 3.600 pesos mensuales, pero comprender que cuando apoyan a CIPER y se hacen parte de la comunidad más CIPER, que es una suscripción mensual o anual, están apoyando un equipo completo de periodistas y de otros funcionarios dentro de nuestro medio, que finalmente nos debemos a ese aporte también. Financian gran parte de nuestro equipo y por lo tanto cada aporte, sean 3.600, pueden ser más, pueden ser menos, nos ayuda mucho, y lo bonito es que vamos armando comunidad. Entonces cada vez que se une una persona más a la comunidad más CIPER,
de una u otra forma está siendo parte del proyecto de CIPER, y tienen también un montón de otras actividades que pueden hacer con nosotros, conocen a los periodistas, el proceso de investigación. Entonces, por un lado, a pesar de que toda la información que nosotros publicamos en CIPER es abierta y es pública para que todos lo puedan revisar, también hay otro tipo de acceso a información que pueden tener si es que son parte de la comunidad. Así que los invito a que todos visiten la página web, que es www.ciperchile.cl, que vayan ahí al loguito amarillo donde dice hazte socio y sean parte de nuestra comunidad, que como yo te decía es fundamental también para que sigamos funcionando y haciendo periodismo independiente, que es fundamental en esta época. Y ahí también encontrarse entonces con este artículo que estamos hablando, Macarena, firmado por ti, El Millonario Negocio, que EFE entregó a empresa vinculada con un miembro de su directorio, que es Joaquín Bram, ex tesorero de la UDI, y también integra empresa encargada de vender un predio que EFE valora, valorado en hasta 20 millones de dólares. Macarena, un abrazo grandote y también para todo el equipo de CIPER. Muchas gracias a ti, saludos a todos los auditores y auditoras también. Igualmente. Muchas gracias por el espacio. Chao. Chao.